Vamos a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 8, y vamos a leer ahí los versículos del 31 al 39. Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 39. Y vamos a ponernos en pie en señal de respeto a la palabra de Dios. Del 31 al 39. Amén, ¿lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Puedes tomar tu asiento. Señor, bendiga esta porción de su palabra. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos condenará? Vivimos en un mundo en donde nos sentimos juzgados y juzgamos. ¿Sí o no? Vivimos en un mundo en donde señalamos y en la medida en que señalamos, somos señalados. ¿Cómo señalas tú? No como aquellos políticos, ¿no? Que señalan a alguno y le pegan 3 tiros. ¿No? Yo espero que no. Algunos le pegamos 3 tiros con las palabras que decimos. Algunos matamos con 4 o 5 palabras que sabemos que pueden dañar, ¿verdad? Pero normalmente cuando tú señalas, hoy no te estoy señalando, cuando tú señalas, hay un dedo acusador que señala a la otra persona y 3 dedos que te señalan a ti. Y hay otro que si no tienes problema, está señalando al cielo y pone a Dios como testigo. Así que, ¿quién nos condenará? Acostumbramos a juzgar las cosas. Y la Biblia nos enseña que debemos de juzgar las cosas, pero bajo el prisma adecuado. El problema es que, por desgracia, no solemos usar ese prisma correcto. De hecho, cuando nos acercamos a Dios, normalmente nos acercamos con un prisma equivocado. Y fíjate, porque lo que encontramos aquí en este pasaje es bien importante para nuestras vidas. La palabra del Señor, un poquito en el versículo 31, nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hace referencia a lo que se ha dicho un poco antes, en el versículo 14 y siguientes. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios es por nosotros, hermano, por una cuestión de adopción. Ahora somos sus hijos por la reconciliación que Cristo hizo a través de la cruz. Estábamos enemistados con Dios. Estábamos enemistados con Dios. El mundo piensa, no, Dios ama a todo el mundo. Cuidado. Cuidado, porque Dios ama ¿a quién? A los que le aman. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que todo aquel que no cree en él, todo aquel que no lo ama, todo aquel que no obedece sus mandamientos o procura obedecerlos, porque evidentemente no todos podemos o no siempre obedecemos todos sus mandamientos, todo el que procura hacer la voluntad de Dios, no tiene que tener ningún temor, porque ha venido de muerte a vida, ha venido de la enemistad que tenía para con Dios a una amistad, a una relación íntima y personal con Él. Fijaros lo que dice Romanos 8,
versículos 7 y 8. Dice, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí nos está planteando las bases de lo que va a decir ahora. Nos está queriendo guiar en el pensamiento, porque podemos pensar, no, pues yo me merezco el amor de Dios. Pues yo creo que esto es para mí, porque evidentemente, ¿qué podremos decir? Dios es por mí. ¿Seguro que Dios es por ti? ¿Estás completamente seguro de que Dios es por ti? ¿Puedes llamar a Dios amigo? Vamos a ver si esto es así o no. Cuidado, porque aquellos que no pueden considerarse como tales, es decir, amigos de Dios, deben de esperar algo diferente a lo que estamos siempre acostumbrados a leer aquí. Es muy triunfalista leer esto y decir, ok, entonces nadie va contra nosotros, nadie puede con nosotros, tenemos a Dios como quien nos cuida, por lo tanto nadie nos puede hacer nada. Pero la Biblia nos dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Quién es el enemigo para el hombre? ¿A quién ha constituido por enemigo el hombre? Normalmente cuando uno piensa en un enemigo, nunca piensa uno en Dios. Porque como Dios es todo amor, pero lo cierto es que aquí el enemigo es Dios para el hombre. Cuidado, no que Dios se haya hecho enemigo del hombre, sino que el hombre lo ha hecho enemigo. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva? Decidieron vivir ajenos a Dios. Decidieron que ya Dios no era su amigo. Decidieron que era mejor vivir sin Dios. Cuando uno es un amigo de alguien, uno lo invita a su casa, comparte con él, comparte los buenos y malos momentos, está a su lado, no lo separa, no lo aparta, no lo aleja. La humanidad le alejó a Dios y por lo tanto se ganó por enemigo a Dios. Fijaros lo que dice Isaías 33, versículos del 13 al 16. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Por lo tanto, cuidado de que esta premisa no sea para ti. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Éramos literalmente enemigos de Dios? Y eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. A causa de nuestros pecados nos habíamos metido en un buen lío. ¿Te has metido en algún lío alguna vez? En alguno que otro. A veces sin quererlo, ¿verdad? A veces por querer hacer lo bueno, te metiste en un gran problema. Nos metimos en un lío por haber pecado contra Dios. Y Dios quería resolverlo. Dios mismo entregó a su Hijo para hacerse ahora nuestro amigo fiel y aún más que eso, más que un amigo, nuestro Salvador. Y debemos de pensar en Dios como tal. Debemos de pensar en Dios como ese Salvador que ha salvado la distancia para amarnos a pesar de que no nos merecíamos tal amor. Romanos 5, versículos 1 y 2. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor
hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Evidentemente aquí está haciendo una clara alusión a haber recuperado el compañerismo con Dios. Dios nos restablece a la amistad con Él. Yo no puedo tocar la puerta de alguien que no conozco de nada para pedirle una ayuda. Porque en términos generales, cuando yo llegue a la puerta y abran la puerta y le diga, mira, es que necesito tal cosa, me van a decir, ¿de qué te conozco? No te conozco de nada. Ves a tus padres, ves a tus hijos, ves a tus amigos, pero yo no te conozco de nada. No esperes de mí ningún tipo de ayuda, porque no nos conocemos. Pero la realidad que vivimos ahora en Cristo es precisamente la contraria. Antes no podíamos acudir a Dios. Antes no podíamos pedirle a Dios absolutamente nada, porque nuestros delitos y pecados nos condenaban, porque no podíamos tener acceso a su presencia, porque por desgracia habíamos hecho la guerra con Dios. Hoy muchos hacen guerra, pero muchos, aún muchos más, le hacen guerra a Dios. Y cuando uno le hace guerra a Dios, no espere quedar en pie. No puede. Porque nadie puede permanecer en pie delante de aquel que es santo. Nadie puede permanecer en pie delante de aquel que es perfecto y justo. Date cuenta. Y sin embargo, lo que encontramos aquí es que eso no podía ser. Y sin embargo, Dios recuperó el compañerismo con él. Dios nos restableció en su amistad. Y no se trata solo de ser declarados libres de culpa, que sería el sentido estricto, sino de ser declarados libres de culpa y restablecidos en la amistad con Dios. Se trata de recuperar completamente la comunión con Dios. Y ahí viene el problema. ¿Tengo comunión con Dios? ¿Tengo verdaderamente comunión con Dios? Porque lo que hemos leído se refiere a aquellos que están en Cristo, por lo tanto que tienen comunión con Dios, por tanto que pueden ir a la puerta del Padre, llamar y el Padre les abre. Porque el velo ha sido roto para todos aquellos que quieren entrar en su presencia y reconocer su gloria y reconocer su salvación, pero aquellos que no tienen comunión con Dios no pueden. De ninguna de las maneras. No podrás acudir a Dios si no tienes comunión con Dios. Y ten cuidado, tener comunión con Dios es reconocer tus pecados delante de Él, arrepentirte de todo corazón y reconocer que lo necesitas. Eso es tener comunión con Dios. No, es que yo oro, es que yo leo, pero eres o soy más malo que el mismo diablo. No, pero si el diablo cree y tiembla. Cuidado. Pregúntale al que tienes a tu lado, no, tú no serás ese, ¿no? Nadie se lo dice. Tú no serás ese, ¿verdad? De que tenemos comunión con Dios. Amén. Si verdaderamente tienes comunión con Dios, puedes estar seguro de lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, ¿quién contra nosotros? El versículo 32 nos dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos, este mismo capítulo, en el versículo 1, dice, por consiguiente, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la clave. ¿Qué es tener comunión con Dios? No andar conforme a la carne. Mi pregunta vuelve a ser, ¿ando conforme a la carne? ¿Vivo conforme a la carne? ¿Me muevo conforme a la carne? ¿Dejo que los deseos de la carne influyan sobre mi caminar, sobre mi vida, sobre mis decisiones? ¿Dejo que Dios influya sobre mi vida? ¿O por el contrario, le estoy apartando, lo estoy alejando, no tengo comunión con Él, sigo enemistado con Él? Hemos dicho que la base de esa nueva relación con Dios es Cristo, si es que tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Esta cláusula es clave para entender lo que sigue.
Es la obra perfecta de la cruz. Pero ¿qué son las demás cosas? ¿A qué cosas se refiere aquí el apóstol cuando nos dice que el que está en Cristo, el que no escatimó a su propio Hijo, nos dará todas las demás cosas? Mira, hay muchos que no tienen a Cristo y esperan todas las cosas. ¿Sí o no? Hay muchos que sin orar esperan que Dios resuelva sus problemas. Hay muchos que sin tener comunión con la iglesia, sin buscar del Señor, sin leer la palabra, esperan que Dios les resuelva el problema. ¿Ha sido alguna vez alguno de ellos? ¿Ha sido de aquellos que buscan que alguien les resuelva la papeleta? A veces decimos, bueno, si Dios existe, si tú eres real, pues a ver si es verdad. Y lo probamos. Pero no tenemos comunión con Dios. Y si no tienes comunión con Dios, no esperes que Dios te resuelva la papeleta. No lo esperes. No creas que Dios es tan complaciente porque está esperando que tú lo ames. No. Dios no necesita de tu amor. Dios no necesita de mi amor. Si no, no sería Dios. No creas que Dios es aquella persona falta de amor que está buscando quien lo ame. Dios no está buscando quien lo ame. Dios no necesita de tu amor. Dios es amor. Su amor es parte de sus atributos. No creas que tú le estás haciendo un favor a Dios porque le digas que es real. No creas que le estás haciendo un favor a Dios porque le digas que haga algo en tu vida para que te demuestre que puedes seguirle y le sigas. Él no está capturando tu atención porque necesite de tu atención. Él te está recordando que tienes un problema. Él nos está recordando que lo necesitamos a Él y nos está diciendo que nos ama y que por cuanto nos ama nos está dando una serie de beneficios. No, todavía no lo conocemos. No lo creemos lo suficiente. Fíjate, ¿qué son las demás cosas? El apóstol Pablo quiere que nos convenzamos. Si Dios es por nosotros, ¿cómo podríamos pensar que Él no está a nuestro favor? He dicho que Dios no necesita hacer nada para ser Dios en nuestras vidas. Él no necesita de nuestro amor, pero cuidado. Sin embargo, no podemos dudar de que si estamos en Cristo, Él está a nuestro favor. No podemos pensar que Él no está a nuestro favor. Y para enfatizar más este asunto, si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo sería posible que Dios no nos diera todas las cosas junto con su Hijo? Si Él nos dio lo más preciado, puedo estar convencido, puedo estar seguro de que Él me dará todas las demás cosas que yo necesito. ¿Entiendes esto? Es el Padre amoroso que siempre hemos deseado y que tal vez no hemos tenido en nuestras vidas. Es Él quien ha entregado lo más valioso que podía entregar a su Hijo Jesús. Si Él ha entregado lo más valioso, ¿no nos podrá dar el resto de cosas? ¿Por qué tememos entonces? ¿Por qué hay temor en nuestras vidas? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué caemos en amargura de nuestra alma? El Dios que está a nuestro favor, el que nos ama, nos da todas las cosas buenas basándose únicamente en su propia voluntad, en su propia bondad y no en la nuestra. Y esto son verdaderos regalos que Dios nos ofrece. El que ha preparado una corona y un reino para nosotros, nos dará lo que necesitamos en el camino hacia ella. ¿Por qué vas a dudar de aquel que no tenía que hacer nada por ti, que no necesitaba que tú creyeras en Él, que no necesitaba que tú lo amaras y aún así nos amó y estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo? ¿Cómo no nos dará todas las demás cosas? Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos, habla a los padres, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? Padres, ¿sabéis darle buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Sí o no? ¿Amén? Hasta caprichos que no merecen o que no necesitan, ¿verdad? Si nosotros que somos padres podemos darle buena dádiva a nuestros hijos, ¿cuánto más Él? ¿Cuánto más el Padre de la gloria que está en los cielos no nos dará las buenas cosas a aquellos que se lo pedimos? Ahora, repito, todo aquel que no ha recibido esta gracia ha de seguir preocupado y planteándose qué será de él o de ella cuando el Señor regrese o parta a su presencia. Porque está escrito que el hombre muera y después habrá juicio.
¿Puede alguien vivir indiferente a este hecho? ¿Puede alguien pensar que lo ha recibido y sin embargo estar lejos? Habrá muchos que aún tienen dudas sobre su destino eterno. Si hiciéramos una encuesta al terminar el culto sobre si piensas que vas a ir al cielo o no, te puedo garantizar que todos aquí no dirían que están seguros. Porque hay algunos que tienen dudas. Y si tienen dudas, ¿de dónde vienen esas dudas? Piensa en tu forma de caminar y si esta corresponde con alguien que tiene comunión con Dios. Casi todos los hombres dicen o piensan que Dios es por ellos, ¿verdad? La mayoría, cuando me sale algo bien, Dios está conmigo. Porque lo he hecho bien, Dios está conmigo. Pero ¿sabes qué? Hasta los terroristas cometen crímenes horribles pensando que Dios está con ellos. El Espíritu Santo guarda esta declaración con un sí para que podamos saber que solo porque un hombre piense que Dios está con él no significa que así sea. Dios es solamente por nosotros si estamos reconciliados a Él por medio de Cristo Jesús. Así que, ¿irás al cielo? ¿Cuál es tu respuesta en cuanto a tu forma de caminar? Si la respuesta sincera es no, mi vida no se corresponde a la forma de caminar de Cristo, entonces no te tardes. No te tardes, porque todas las demás cosas no son para ti. Y lo que le sigue no te aplica y por lo tanto lo que te espera creo que es mucho peor de lo que te puedes imaginar. Pero a los que tenemos compañerismo con el Señor y por lo tanto tenemos compañerismo los unos con los otros, cuidado, debemos de estar vigilantes, porque no todo el que dice Señor, Señor, viene de Dios. Y es que el apóstol Pablo en Romanos 16:17 nos dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. ¿Sabes qué? Muchos caen en condenación y lazo precisamente porque se dejaron arrastrar por aquellos que causan disensiones y ponen en entredicho el mensaje del Evangelio. Así que tal vez tú estás tratando de buscar sinceramente de Dios, pero te has arrimado a un mal árbol. Busca un árbol que realmente sea un árbol que dé buen fruto. Y jóvenes, cuidado. Cuidado con a quién os juntáis, porque el resultado puede acarrear años de dolor, años de tristeza y de amargura hasta que volváis a los caminos del Señor. Cuidado que aquel que piense que lo ha recibido ya o que lo ha alcanzado, que no siga caminando hacia la meta. Ahora lo que sigue, el versículo 33, 34 y 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? A los que estamos en Él nos dice, no tengas temor. No hay nada que nos pueda apartar de Él. Él nos tiene fuertemente agarrados. No hay viento, no hay tempestad o cualquier otra cosa que nos pueda hacer o pueda hacer que Él nos suelte. La clave aquí no está en que nosotros podamos agarrarnos a Él
y tratemos de aguantar todo lo que podamos con todas nuestras fuerzas. Porque las fuerzas flaquean, el dolor nos asusta y finalmente, a pesar de nuestra buena voluntad, podemos llegar a acabar soltándonos de su mano. La clave aquí es que es Él quien me sostiene, es Él quien me agarra todo el tiempo. Él tiene todo el poder, sobre todo nos ama tanto que no se va a desprender de nosotros. Él no te va a soltar. No pienses que te va a soltar. Mira, un niño, cuando hay mucha gente, se aferra a la mano del padre. Pero si confiamos en las fuerzas del niño, la corriente se lo lleva. Si vamos en un tumulto, tumulto de gente, lo más fácil es que si confiamos en que el niño o la niña nos tenga agarrados, tarde o temprano, se va a soltar. Mira, nosotros un día en la playa estábamos jugando con las olas y había mucho oleaje y de repente vino una ola enorme y yo tenía agarrado a Priscila y a Eunice y se me escaparon. Se me fueron, dimos 4 vueltas, se nos metió tierra por todos lados, imagina. No fui capaz de sostenerlas y ellas tampoco fueron capaces de quedarse agarradas a mí. Muchas veces pensamos que es en nuestras fuerzas que podemos agarrarnos al Padre y que no nos vamos a soltar. Pero la clave aquí no es cuánta fuerza tengo yo para agarrarme a Él, sino que Él me tiene fuertemente agarrado y no me va a soltar, no me va a dejar. Él me ha agarrado y me ha asido de tal manera que no hay nada que me pueda apartar de Él. Él es todopoderoso. Otra clave aquí es que si Cristo es quien nos justificó, si Cristo es quien satisfizo la obra de Dios, si Él pagó por los pecados del mundo y sobre todo si Él lo hizo por amor, ¿acaso podemos pensar en que hay algún otro peligro para nuestras vidas? Porque el principal peligro de nuestras vidas era tener a Dios de enemigo. Tú puedes pensar, no, mi mayor peligro es que mi casero me eche de casa. Mi mayor peligro es encontrarme, conducir y tener un accidente. Mi mayor peligro es que mi jefe me eche del trabajo. No. El peor peligro para cualquiera era estar enemistado con Dios. Y si Él ya satisfizo por medio de Cristo, si Él ya cumplió con los requisitos para que ya eso se haya acabado, para que ahora tenga comunión con Él, ¿acaso hay alguna otra cosa? ¿Hay algún otro peligro para nuestras vidas? Por supuesto que no. Es más, si es Él quien ocupa mi lugar, la pregunta es, ¿hay algo que pueda con Él? ¿Hay algo de lo que se le pueda juzgar o condenar a Cristo? ¿Hay algo que pueda con Cristo? Mira, aquí hubo un anuncio hace años, el Zumosol, que era el primo de Zumosol. Y entonces era un niño que estaba en un patio y se estaba jugando y venían unos matones y le hacían un poquito de bullying, ¿no? Así que el niño decía, no os preocupéis, y se iba por su primo. El primo era un tío de 2 metros, un armario empotrado, ¿sí? Tenía músculos hasta la garganta, imagínate. Y venía por él y decía, ¿ahora qué? ¿Os metéis conmigo? Y aquellos salían pitando. ¿Acaso hay alguien que pueda con Cristo? Piénsalo. ¿Acaso hay algo que pueda con Cristo? Ni siquiera la muerte pudo con Él. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nada puede con Él. Y si nada puede con Él, si nadie lo puede juzgar porque Él fue santo, ¿acaso te podrán juzgar a ti? Él ocupa tu lugar. Él ha ocupado tu lugar en el tribunal y se ha declarado en tu lugar. Y la Biblia dice que el Padre lo declara justo, porque Él es perfecto. Por lo tanto, si nadie puede condenar a Cristo, ¿quién te podrá condenar a ti? Si Dios no te condena, ¿quién te puede condenar? Él fue santo, Él no cometió pecado y por eso es que puede ocupar nuestro lugar y nosotros podemos estar seguros del veredicto. Repito, los que realmente tienen compañerismo.
Pero hay de quien no lo tiene como abogado. Hay de quien no lo tiene intercediendo ante el Padre. No esperes que tus pecados queden en el olvido. Ten por seguro que saldrán a la luz y será juzgado o juzgada y condenado. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8 nos dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa es la clave. No me inculpa de pecado. Esa es mi victoria. No me inculpa de pecado. Eso es lo que me ha dado el Señor. No hay nada que temer porque yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero fijaros lo que dice Nahum, capítulo 1, no Nahum, sino Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Yahvé marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Cuidado, porque si tú no tienes a Dios como tu amigo, por desgracia, lo que te espera es su ira santa. No piensa aquella persona que no tiene temor de Dios ni lo busca que podrá librarse de la justicia de Dios. No podrás. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, que todo aquel que no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, todo aquel que anda jugando con Dios, diciéndole hoy sí, mañana no, todo aquel que no le ha dado por completo su vida al Señor, puede garantizarse un lugar en el infierno. Al igual que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, el nombre de todos aquellos que no han confesado a Cristo como Señor y Salvador está escrito para condenación. Y esto es muy triste, porque lo que estamos señalando es la oferta, el ofrecimiento de una vida nueva en Él. Ahora, sigue diciendo, y este versículo como que entra fuera del contexto, como que no tiene mucho lugar en lo que se está diciendo. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja del matadero. Está haciendo referencia al Salmo 44, 22. Y cuando dice por causa de ti, estas palabras son importantes. Significa que sufrieron por su fidelidad a Dios. Lo que está queriendo decir aquí es que precisamente aquellos que ahora son de Cristo van a sufrir porque la amistad con Dios es enemistad con el mundo. Por tanto, mi fidelidad se debe a Dios. Yo voy a desarrollar mi vida para que Dios sea enaltecido. Por lo tanto, sufriré por el amor de Dios. En su fidelidad al Señor, muchos recibirán un abuso mayor que si se hubieran conformado con un mundo caído y sin Dios. El apóstol Pablo está citando aquí ese versículo del Salmo 44 y apunta a la terrible derrota y desgracia. Y apunta a que incluso en la terrible derrota y desgracia, nada de esto puede separarnos del amor de Cristo o cambiar nuestro destino como más que vencedores en Él. Así que nos recuerda el hecho de que los que son el pueblo de Dios están llamados a soportar un sufrimiento para el que no hay explicación en este momento y ciertamente
ninguno en su propia deslealtad. Tales sufrimientos son parte del alto y santo privilegio de la comunión con Dios. Si sufrimos por Cristo, sufrimos. Y si morimos por Cristo, morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Finalmente, los versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está haciendo una lista muy completa de estar seguros. Repito, ¿estás seguro de tu salvación? Ten por seguro que sí. Porque lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es para que estemos plenamente convencidos, absolutamente persuadidos de que ninguna de esas cosas pueden interponerse entre nosotros y el amor de Dios. Comienza con la muerte, ya que es lo primero que tememos y que pueda apartarnos de Dios. Pero dice, no, ni la muerte, ni la vida. Estas son las únicas dos posibilidades. En ninguna de esas dos posibilidades, en ningún caso, puedes estar separado del amor de Dios. En esta vida, Dios está contigo. Y en la muerte, también, porque Él te ha amado. No temas al hombre que puede matar el cuerpo, sino a Dios, que puede condenarlo y llevarlo al infierno. Y en nuestro caso, si hemos creído, podemos estar seguros de que no habrá muerte segunda, que es separación completa de Dios, sino que viviremos con Él para siempre y reinaremos con Él y nos alegraremos con Él y nos gozaremos con Él. Viene la dimensión del tiempo, lo presente y lo futuro. Exclama, pueden apartarnos del pacto de amor de Dios. Pero también habla de la dimensión del espacio. No hay nada en un punto más alto del universo, ni nada en el punto más bajo del universo que pueda cambiar nuestra relación con Dios. No hay absolutamente nada que nos pueda separar de Él. Aunque yo esté en lo más profundo de la tierra o esté en lo más alejado de ella, Dios siempre está conmigo. Otra cosa es que yo me aparte de Él. Dios no se aparta de nosotros, nosotros nos apartamos de Él. Es Él quien, somos nosotros los que le decimos a Dios, este es mi espacio, mantente a distancia. Sigue y dice, no hay nada creado que pueda separarnos de su amor. No hay nada absolutamente que pueda separarnos de su amor. Lo que te incluye a ti y me incluye a mí. Nada de lo creado te puede separar de Dios. No es que mi marido no quiere que venga a la iglesia. No es que mi esposa no quiere que venga a la iglesia. No es que me hacen bullying en la iglesia. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada. No pongas excusas. Quien se separa eres tú. Quien se aparta eres tú. Quien no deja obrar al Señor en tu vida eres tú. No, es que hicieron esto, hicieron lo otro y eso fue un mal testimonio para mí. Mira, eres tú el que se aparta. Yo no soy. Yo tendré que dar cuentas al Señor si hice algo mal. Tú tendrás que dar cuentas al Señor si hiciste algo mal y serviste de tropiezo a algún hermano. Pero nada. Y hombre, estamos diciendo de que no somos nada y quedamos un poquito bajos, ¿verdad? Pero nada somos y nada podemos hacer para separar a nadie del Señor. Ningún poder demoníaco, ni siquiera angelical, puede separarnos. No importa si es algo en el presente o algo en el futuro. No importa si es algo real o imaginario. No hay nada que exista que pueda cambiar nuestra eterna relación con Dios si estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. El diablo no te puede apartar de Dios. Es que el diablo me tentó. Te tentó. Fuiste tú quien accedió a la tentación y caíste en el pecado. El diablo no te puede separar de Dios porque Él no tiene autoridad para contigo, porque hemos sido librados por la sangre de Cristo de toda atadura, de toda esclavitud, del pecado y de la muerte, y somos libres en Él. Él no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Él no tiene autoridad sobre tu vida. No hay nada que te pueda separar de Él. Nada que el diablo pueda hacer que te pueda separar de Dios.
Tú accedes a las tentaciones, a lo que el Señor, a lo que el Satanás te quiera decir, pero Él no te puede separar. Eres tú quien se separa. Algunos pueden decir que esto no es real, porque no lo están experimentando. Y si no lo están experimentando, es porque no tienen sus raíces en Cristo. Esto no quiere decir que porque estamos en Él podamos pecar deliberadamente. Sabemos que Dios es misericordioso y nos atrae hacia Él y nos transforma. Y nos lleva a la adoración y la obediencia, no a la rebelión. El Espíritu Santo obra en nosotros como creyentes para conformarnos a la imagen de Jesucristo y no para rebelarnos contra Él. Si tú estás en rebeldía con Dios, no puedes decir que es que te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Tú no puedes decir que es que tienes al Espíritu Santo obrando en tu vida, lo tienes contristado, lo tienes en un almacén de tu vida, pero no le estás dando el lugar. La rebeldía no forma parte del creyente y cuidado, porque la rebeldía tiene que ver también con cómo nosotros aceptamos la autoridad de aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, nuestros padres. Si tú estás en rebeldía con tu padre, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? ¿Cómo puedes decir que tienes comunión con Dios? Si tú estás en rebeldía con tu esposo, tu esposa, si andas en pleitos, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios mora en ti? No, es que es ella. Bueno, ¿y tú? Porque el problema siempre es de dos. Procurad la paz en la medida en que podáis. Dios es misericordioso, pero no quiere decir que podamos actuar libremente. Podemos saber que esta promesa es verdadera. Judas, capítulo 1, nos dice, capítulo 1 y el único que hay, el versículo 1, dice, los llamados, santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Quién guarda tu vida? Jesucristo. Aquel que lo justificó, aquel que te justificó, también te santificará y te dará la gloria un día. Esto es porque Dios nos ama con amor eterno y nosotros estamos escondidos en Cristo, en el amor de Dios. Un futuro glorioso nos espera, no porque no lo merezcamos, sino porque Dios es fiel a su eterno amor. Eso lo dijo el pastor John MacArthur. Después de haber escuchado esto, ¿todavía sigues desconfiando de quién es Dios en tu vida? Después de haber escuchado esto, ¿todavía piensas que eres un hijo de Dios? Porque puede que no lo seas. Cuando era pequeño, mis padres me llevaban al culto. Íbamos en la mañana y en la tarde. Pobrecitos los niños, ¿verdad? Ay, pobrecitos. Mañana y tarde en el culto, qué pena, ¿verdad? Porque se puede estar mejor en otros lugares, ¿verdad? Hay otros lugares mucho mejor para nuestros hijos. No, el mejor lugar para nuestros hijos es el lugar de la presencia de Dios. Así que yo estaba allí y me acuerdo, bueno, esto es un Kit Kat. Me acuerdo que en la mañana teníamos escuela dominical y en la tarde no. Así que en la tarde nos tocaba estar en el culto todo el tiempo. Y mi madre, mis padres me daban unos folios y unos bolígrafos para pintar, para dibujar, Y me acuerdo que, ¿cómo somos de influenciables, no? Me acuerdo que a uno de los niños le gustaba mucho las cosas de la guerra y no sé qué, y recuerdo que pintaba armas. Medio vándalo el niño, ¿sabes? Así que dije, pues qué guay, yo también, voy a pintar armas. Pero más allá de eso, y cerrando el Kit Kat, lo cierto es que en lo que pintaba, el predicador, fíjate, yo era muy chico,
apenas tendría 5 años. Pero dijo algo que me chocó. Dijo: muchos de los que están aquí nunca estarán en el cielo. Y eso me chocó porque la mentalidad de un niño es: si Dios es amor, todos van a estar en el cielo. Pero esa es la mentalidad de muchos hoy. Como Dios es amor, Él me va a perdonar todas mis faltas. No te equivoques. A los que están en Cristo Jesús. Si tú no estás en Cristo Jesús, si el Señor viene hoy a tu vida, si el Señor viene hoy para completar el plan que Él había diseñado desde el principio y te lleva a su tribunal, a lo mejor no te reconoce como un hijo y por lo tanto no podrás entrar en su reino. Y qué triste, ¿no? Porque pasará lo que le pasó al rey Agripa, quien estaba a las puertas y le dijo al apóstol Pablo: casi me convences. Mira, yo no te quiero convencer de nada, porque no es mi labor. Mi trabajo, nuestro trabajo como iglesia no es meter a nadie en el cielo, porque eso no nos corresponde a nosotros. Le corresponde a Dios. Lo que nos toca es predicar. Y hay algo que el Señor predicó y es: arrepiéntete y vuélvete a Dios. Y toma en cuenta esto. De lo contrario, no hay nada bueno que puedas esperar de Dios. Él es misericordioso, sí. El sol sale para justos e injustos, sí. Pero cuando Él hace salir el sol, no está pensando en los injustos, está pensando en los justos. Cuando Él manda la lluvia, no está pensando en los injustos, está pensando en sus hijos. Y cuando deja de mandarla, también para darles una reprimenda. Así que, con sinceridad en el corazón te pregunto: ¿tienes comunión con Dios hoy? ¿Aplica a ti lo que hemos leído? ¿Puedes estar seguro o segura de que si hoy partes con el Señor, entrarás en el cielo? Si tienes dudas, tal vez es que no tienes suficiente comunión con Dios y lo has conocido de oídas. Como decía Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, ahora sé quién tú eres y me rindo ante ti y me gozo contigo y con todo lo que tú has preparado para mí. Y eso que Job era un hombre justo. ¿Se puede decir lo mismo de nosotros? Toma un momento y deja que el Espíritu hable a tu vida. Deja que el Espíritu toque tu corazón y tu mente y te haga pensar en cuál es tu relación con Él. ¿Enemistad o es amistad? Ese compañerismo que Cristo ganó. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Voy a pedir a la pastora que nos guíe un momento y mientras tanto ora y pídele al Señor que te revele. Por el amor que recibí cuando escuché tu corazón, porque sentí la sanidad, la salvación. Me entrego a ti por derramar tu
ayer, pudiste perdonarme a mí. ¿Qué puedo hacer y qué diré? Me entregaré y al que murió tu vida diste en la cruz. Tu sangre tú derramaste allí y en tu mirada puedo ver tu amor a mí, moriste por mí. Moisés escribe así de la justicia que es por la ley: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado, porque ya no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Habrá alguien en esta mañana que después de haber escuchado este mensaje diga: yo no soy salvo, no he sido salvo, pero ahora quiero ser salvo. Si es así, si hay alguien que por primera vez quiere hoy recibir a Cristo como su Salvador, yo le invito a que se pueda poner en pie, la invito a que se pueda poner en pie para poder orar. ¿Habrá alguien? Y si tú ya eres hijo de Dios, mi pregunta es: ¿cuál es tu comunión con Él? Porque hemos hablado de que aquel que tiene comunión con el Padre hace la voluntad del Padre. Así como lo hizo el Hijo, lo hace aquel que sigue al Hijo. Y tal vez tú no has tenido comunión con Él últimamente. Tal vez le has fallado o has errado. Te has desviado, te has apartado. Hoy es un buen momento para reconciliarte, para pedirle perdón. Si tú quieres hacer eso, yo te invito a que simplemente levantes tu mano y vamos a orar. Si alguien quiere que oremos, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos guíe, porque no hemos tenido esa comunión que debíamos de tener con Él, porque nos hemos alejado de su voluntad, porque hemos olvidado que el que está en Cristo todo lo puede. Señor, gracias, Padre. Te alabo y te bendigo y te doy las gracias porque te tenemos a ti, porque no hay duda, no hay temor, porque estamos convencidos y seguros de que nuestra salvación está en ti y que nada ni nadie nos pueden separar de tu gran amor. Gracias, Dios mío, porque no hay quien nos juzgue ni tampoco quien nos condene. Gracias, porque el principal enemigo, que era la muerte, tú la libraste. Nos libraste de ella y nos salvaste. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno.